El vestido rojo de Leslie Morgan costó más que el alquiler de su apartamento, pero esa noche, mientras ajustaba el generoso escote frente al espejo, consideró cada centavo una inversión necesaria. 3 años. 1095 días de mensajes borrados, cenas canceladas a última hora, festivos pasados sola, mientras él fingía felicidad doméstica. Pero todo aquello finalmente había terminado. David le pertenecía ahora, oficialmente, y el baile de gala de primavera de Charleston sería el escenario perfecto para su debut como la mujer que había ganado. David llamó a la puerta a las 7 en punto, puntual como siempre, con aquella sonrisa que 3 años atrás la había hecho olvidar por completo que usaba un anillo de matrimonio. Ya no lo usaba. El dedo bronceado exhibía solo una marca más clara, donde el anillo había estado durante 15 años. «Estás deslumbrante», dijo él, sus ojos recorriendo cada curva acentuada por el tejido carmesí. Leslie sintió aquel calor familiar en el estómago, la validación que había buscado en cada encuentro secreto, en cada promesa susurrada de que un día ya no necesitarían esconderse. «Llegamos tarde», respondió ella, cogiendo el bolso de mano plateado. No tarde de verdad, pero ella había calculado el momento perfecto para llegar, lo suficientemente tarde para asegurar que todas las miradas se volvieran cuando cruzaran la puerta del Grand Harbor Hotel, pero lo suficientemente temprano para que ella pudiera circular y solidificar su posición junto a David antes de la cena. El salón de baile resplandecía bajo la luz de 3 inmensos candelabros de cristal. Flores blancas desbordaban de jarrones estratégicamente colocados, y el cuarteto de cuerda tocaba algo clásico y discreto en la esquina. Leslie reconoció rostros de revistas sociales, empresarios cuyos nombres aparecían regularmente en las páginas de negocios, esposas con joyas que podrían financiar universidades enteras. Este era el mundo de David, y ahora sería el suyo también. Las primeras miradas llegaron inmediatamente. Leslie sintió el peso de las evaluaciones, el murmullo discreto que se extendió como ondas cuando David puso la mano posesivamente en su espalda desnuda. Margaret Caldwell, a quien Leslie conocía solo de fotos en columnas sociales, abrió los ojos visiblemente antes de susurrar algo a la mujer a su lado. Jonathan Price, socio de David en la empresa de inversiones, se acercó con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. «David, qué sorpresa verlo aquí», dijo Jonathan, con un tono cuidadosamente neutro. «Leslie, está radiante». «Jonathan», saludó David, su postura rígida revelando una incomodidad que Leslie decidió ignorar. «Prometimos apoyar la causa hace meses. La educación infantil es demasiado importante como para dejarla de lado por circunstancias personales. Circunstancias personales». Leslie casi rió, como si el fin de un matrimonio pudiera reducirse a una frase tan clínica, pero mantuvo la sonrisa ensayada, la que había practicado en el espejo, y entrelazó sus dedos con los de David con deliberada posesión. La noche progresó exactamente como ella había imaginado. Saludos cautelosos se transformaron en conversaciones más relajadas a medida que el champán circulaba. Leslie contó su historia cuidadosamente editada, cómo ella y David se conocieron en una conferencia de negocios, cómo la conexión había sido imposible de ignorar, cómo a veces el corazón simplemente sabe. Omitió, naturalmente, que David aún estaba muy casado cuando aquella conexión imposible de ignorar la había llevado a su cama por primera vez. Cerca de 1 hora después de su llegada, Leslie avistó a Rebecca Chen, una conocida de clases de pilates que siempre había sido cordial, pero distante. Rebecca se acercó con una sonrisa genuina. «Leslie, no sabía que estarías aquí. ¿Conoces a mi marido, Marcus?» Las presentaciones fluyeron naturalmente, y Leslie se sintió gradualmente relajarse. Tal vez sería más fácil de lo que había imaginado. Tal vez Charleston podría aceptarla.
no como la otra mujer, sino simplemente como la nueva pareja de David Montgomery. La gente se divorciaba todos los días. La gente seguía adelante. El escándalo inicial siempre desaparecía, eventualmente reemplazado por algo más nuevo e interesante. David le trajo otra copa de champán, y Leslie se permitió saborear el momento. Estaba allí, finalmente, no escondida en apartamentos discretos o restaurantes en ciudades vecinas donde nadie los conocía. Estaba a su lado públicamente, usando un vestido rojo imposible de ignorar, marcando un territorio que había luchado 3 años por conquistar. La cena fue anunciada a las 8:30. Leslie y David fueron dirigidos a una mesa cerca del escenario, un posicionamiento que ella sabía que no era accidental. David era uno de los mayores contribuyentes individuales para la fundación educativa, y su presencia allí, a pesar del reciente divorcio, significaba mucho para los organizadores. La comida era exquisita, vieiras perfectamente selladas, cordero que se deshacía en el tenedor, un postre de chocolate tan rico que Leslie comió solo la mitad, consciente de cómo el vestido ajustado no perdonaría los excesos. Durante toda la comida, mantuvo conversaciones ligeras con los demás en la mesa, riendo en los momentos apropiados, demostrando interés genuino cuando preguntaban sobre su trabajo en una galería de arte en el distrito histórico. Fue cuando los postres fueron retirados y el director de la fundación subió al escenario que Leslie percibió un cambio en la atmósfera. David se puso rígido a su lado, sus dedos apretando la parte superior de la copa de vino con una fuerza inusual. Ella siguió su mirada y vio a Jonathan Price susurrando algo urgente al oído del director, quien asintió y consultó una tableta que alguien le había entregado apresuradamente. «Señoras y señores», comenzó el director, su voz amplificada llenando el imponente salón. «Antes de que prosigamos con los agradecimientos planeados, tengo el placer extraordinario de anunciar una contribución de última hora que, sinceramente, nos ha dejado sin palabras». Leslie sintió que David se tensaba aún más a su lado. Ella le tocó ligeramente el brazo, interrogativa, pero él mantenía los ojos fijos en el escenario, la mandíbula apretada. «Esta noche», continuó el director, claramente emocionado, «hemos recibido la mayor donación individual en la historia de nuestra fundación. $3 millones, que transformarán completamente nuestra capacidad de ofrecer educación de calidad para niños en situación de vulnerabilidad en toda Carolina del Sur». El salón estalló en aplausos. Leslie se unió automáticamente, aún confusa sobre por qué David parecía tan perturbado. Era maravilloso, ciertamente. Inspirador. Tal vez él estaba preocupado de que su propia contribución pareciera menor en comparación, aunque ella sabía que él donaba generosamente todos los años. «Es mi privilegio», dijo el director, extendiendo la mano hacia las puertas del salón, «invitar al escenario a nuestra extraordinaria benefactora, Angela Montgomery». El nombre atravesó a Leslie como una descarga eléctrica. Sus ojos volaron hacia las puertas dobles que se abrían, y entonces la vio. Angela Montgomery entró en el salón con la gracia tranquila de alguien que no necesitaba probarle absolutamente nada a nadie. Llevaba un vestido azul marino que de alguna manera lograba ser simultáneamente modesto y absolutamente deslumbrante, la tela fluyendo alrededor de su cuerpo de una manera que sugería elegancia atemporal en lugar de tendencias pasajeras. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño simple, realzando los delicados huesos de su rostro y aquellos ojos que Leslie había visto en suficientes fotos como para reconocerlos al instante. El salón entero se volvió para observarla caminar hacia el escenario. No había prisa en sus pasos, ninguna vacilación. Cada persona en aquella sala sabía exactamente quién era ella, la esposa abandonada, la mujer dejada atrás. Pero nada en su postura sugería victimización. Angela subía aquellos escalones
como una reina reclamando un territorio que siempre había sido suyo. Leslie se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración solo cuando sus pulmones comenzaron a arder. El aplauso que reverberó por el Grand Harbor Hotel no fue solo educado o ceremonial. Fue genuino, entusiasta, cargado con una energía que Leslie sintió vibrar a través de las mesas, del suelo de mármol, a través de las copas de cristal que temblaban ligeramente con la fuerza colectiva de cientos de manos aplaudiendo. Mantuvo sus propias manos pegadas al regazo, los dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Angela alcanzó el micrófono con una sonrisa que Leslie solo podría describir como serena. No había triunfo arrogante en ella, ninguna malicia dirigida. Era la sonrisa de alguien completamente en paz con sus elecciones, y de alguna manera eso lo hacía todo infinitamente peor. «Buenas noches», comenzó Angela, su voz clara y cálida llenando cada rincón del salón. Cuando recibí la invitación para este evento hace 6 meses, estaba en un lugar muy diferente en mi vida. Estaba enfocada en salvar algo que, desde entonces me he dado cuenta, ya no necesitaba ser salvado. Leslie sintió que David se movía incómodamente a su lado. Ella no se atrevió a mirarlo, manteniendo los ojos fijos en Angela en el escenario, incapaz de desviar la mirada aunque quisiera. «Los divorcios son caros», continuó Angela, y algunas risas nerviosas resonaron entre el público. «No solo financieramente, aunque ciertamente también lo son caros emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, pero a veces el costo de permanecer en algo roto es aún mayor». El salón quedó en silencio ahora, cada persona pendiente de sus palabras. Leslie observó mientras Angela miraba directamente hacia donde ella y David estaban sentados. Sus ojos se encontraron con los de David por solo un segundo antes de moverse suavemente por la multitud, pero aquel momento fue suficiente para que Leslie sintiera como si el aire hubiera sido succionado de la sala. «Pasé años construyendo una vida junto a alguien», dijo Angela, su voz permaneciendo firme. «Invertimos juntos, construimos patrimonio, creamos una base financiera sólida. Cuando ese matrimonio terminó, tuve decisiones que tomar sobre qué hacer con mi parte de esa fundación compartida. Podría haberla gastado intentando reconstruir algo que nunca más sería lo mismo. Podría haberla usado para consolarme con cosas materiales que llenarían el vacío temporalmente». Hizo una pausa, y Leslie vio algo genuino cruzar su rostro, una vulnerabilidad que hizo cada palabra subsiguiente aún más poderosa. «Pero entonces me di cuenta de que la mejor venganza no es ninguna venganza. Es construir algo significativo a partir de las cenizas. Es transformar el dolor en propósito». Angela gesticuló hacia el director a su lado. «Estos $3 millones representan años de trabajo conjunto, de sacrificios compartidos, de sueños que una vez tuvimos. Ahora representarán oportunidades para niños que necesitan desesperadamente creer que su futuro puede ser diferente de su presente». El aplauso esta vez fue ensordecedor. La gente se puso de pie espontáneamente, una ovación que se extendió como fuego por la sala. Leslie permaneció sentada, incapaz de hacer que sus miembros cooperaran, observando cómo prácticamente todos a su alrededor celebraban la generosidad y la gracia de la mujer a la que ella había ayudado a herir. David finalmente se movió a su lado, levantándose lentamente, uniéndose a los aplausos con una expresión que Leslie no podía descifrar. Había admiración allí, pensó ella, mezclada con algo que se parecía dolorosamente al arrepentimiento. Cuando el ruido finalmente disminuyó y la gente regresó a sus asientos, Angela continuó, discutiendo los detalles de la donación, cómo sería estructurada, cuántos niños serían impactados. Su voz llevaba una autoridad tranquila, la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía.
independientemente de su estado civil. Leslie se forzó a respirar de forma constante, recordando cada justificación que había construido a lo largo de 3 años. Angela no entendía a David como ella lo entendía. El matrimonio estaba muerto mucho antes de que Leslie apareciera. A veces la gente simplemente se enamoraba de la persona equivocada, y no era culpa de nadie cuando encontraban a la persona correcta más tarde. Todas las racionalizaciones que se había repetido a sí misma incontables veces, especialmente en las noches solitarias cuando David estaba en casa con su esposa, celebrando aniversarios de boda y festivos, mientras Leslie esperaba las migajas de su tiempo y atención. Pero ahora, observando a Angela en el escenario, irradiando dignidad y propósito, esas racionalizaciones parecían frágiles como papel mojado. Cuando Angela finalmente bajó del escenario, la multitud la engulló inmediatamente. Todos querían saludarla, agradecerle, asociarse con su generosidad extraordinaria. Leslie observó, mientras Margaret Caldwell, que había saludado a Leslie más temprano con cortesía fría, abrazaba a Angela cálidamente. Jonathan Price y su esposa esperaron su turno, y cuando llegó, Jonathan le tomó las manos a Angela como si estuviera saludando a la realeza. «Necesitamos irnos», susurró Leslie a David, de repente desesperada por escapar del salón que minutos atrás le había parecido su campo de victoria. «No podemos simplemente irnos», respondió David, su voz tensa. «Sería demasiado obvio, grosero». «Grosero». La palabra flotó entre ellos, cargada de una ironía no intencional. Leslie sintió una risa histérica subir por su garganta y la tragó con fuerza. La cena continuó, aunque Leslie apenas registró los discursos subsiguientes, los agradecimientos adicionales, las subastas silenciosas que se anunciaban. Su atención seguía gravitando hacia Angela, quien había sido posicionada en una mesa en el lado opuesto del salón. Incluso de lejos, Leslie podía ver cómo la gente migraba en su dirección, cómo las conversaciones se animaban cuando ella contribuía, cómo su presencia parecía iluminar aquel rincón de la sala. El cuarteto de cuerda fue reemplazado por una banda en vivo cuando la parte formal de la noche terminó y el salón se transformó en una fiesta más casual. La gente se movía libremente entre las mesas, las bebidas fluían más generosamente, y la atmósfera debería haber sido de celebración. Leslie mantuvo su sonrisa fija en su lugar, asintiendo en momentos apropiados mientras David conversaba con asociados de negocios, pero ella se sentía como una actriz en una obra que de alguna manera había memorizado las líneas equivocadas. Rebecca Chen, que había sido tan amigable más temprano, pasó junto a Leslie con solo un saludo educado antes de seguir directamente hacia donde estaba Angela. Leslie observó mientras las dos mujeres se abrazaban como viejas amigas, aunque ella no recordaba que Rebecca mencionara conocer a Angela durante sus conversaciones de Pilates. «¿Estás bien?», preguntó David en voz baja, tocándole el codo. «Perfectamente bien», mintió Leslie, tomando otro sorbo de champán, aunque ya estaba empezando a sentir un dolor de cabeza formándose detrás de sus ojos. «¿Por qué no me dijiste que ella estaría aquí?» «No lo sabía». David se pasó la mano por el cabello, un hábito nervioso que Leslie reconocía. «Ella no mencionó nada cuando finalizamos los papeles del divorcio. Nunca imaginé que haría algo así. Algo así, como si la generosidad de Angela fuera de alguna manera calculadora, una jugada estratégica en lugar de un acto genuino de caridad. Leslie quería creer eso. Quería pintar a Angela como manipuladora, como alguien que solo intentaba humillarlos públicamente. Pero ella había visto el rostro de Angela en el escenario, escuchado la sinceridad en su voz. Aquella donación no era sobre David, y ciertamente no era sobre Leslie. Era sobre Angela, reclamando su propia narrativa, negándose a ser definida por un matrimonio fracasado.
La noche se arrastró con una lentitud agonizante. Leslie sonrió hasta que sus músculos faciales le dolieron. Hizo conversación trivial sobre exposiciones de arte en la galería, sobre sus planes para el verano, sobre absolutamente todo, excepto el elefante en el salón que llevaba un vestido azul marino y acababa de donar $3 millones a la caridad. Alrededor de las 11, Angela finalmente se acercó a su mesa. Leslie la sintió antes de verla, un cambio en la energía alrededor de ellas, la forma en que las conversaciones se volvían más silenciosas cuando ella pasaba. Cuando Leslie finalmente se obligó a mirar hacia arriba, Angela estaba parada a solo unos metros de distancia, aquellos ojos inteligentes, evaluándola con una claridad que hizo que Leslie se sintiera completamente transparente. «David», dijo Angela, su voz educada pero desprovista de calidez. «Espero que esté disfrutando la noche». «Angela». David se levantó, y Leslie detectó una incomodidad genuina en su postura. «La donación es extraordinaria. Esos niños tendrán oportunidades que nunca tendrían de otra manera». «Ese es el objetivo», respondió Angela simplemente. Luego sus ojos se movieron hacia Leslie. Y por primera vez esa noche, las dos mujeres se miraron directamente. Angela no dijo nada por un largo momento. Solo observó a Leslie con una expresión que no era ira o resentimiento, sino algo más desconcertante, como pena mezclada con curiosidad. «Me encanta tu vestido», dijo Angela finalmente, y Leslie no pudo determinar si era sincero o veladamente sarcástico. «El rojo es definitivamente tu color». Antes de que Leslie pudiera formular una respuesta, Angela ya se había dado la vuelta, moviéndose con gracia hacia otra conversación, dejando a Leslie sintiéndose como si acabara de perder una competición en la que no sabía que estaba participando. El camino de vuelta al apartamento estuvo lleno de un silencio denso que parecía succionar todo el oxígeno del interior del Mercedes de David. Leslie mantenía los ojos fijos en la ventana, observando cómo las luces de Charleston se desdibujaban en manchas doradas y blancas mientras recorrían las calles históricas. Su reflejo en el cristal parecía fantasmagórico, una versión pálida de sí misma, y notó con distracción cómo el rojo vibrante de su vestido parecía apagado en la imagen reflejada. David no intentó llenar el vacío con conversación, lo que de alguna manera lo hacía todo peor. Durante 3 años, él había sido el único capaz de hacerla sentir especial, incluso en los momentos más difíciles, siempre sabiendo exactamente qué decir para calmarla, para hacer desaparecer sus inseguridades. Pero ahora sus manos se aferraban al volante con una fuerza innecesaria, y Leslie percibía la tensión irradiando de él en ondas casi palpables. Cuando finalmente se detuvieron frente al edificio de apartamentos de ella, un edificio convertido en el East Side que Leslie adoraba por sus ventanas altas y suelos de madera originales. David apagó el motor, pero no hizo mención de salir del coche. Se quedaron allí sentados, el silencio ahora puntuado solo por el ocasional tic-tac del motor, enfriándose. «Ella estaba hermosa», Leslie se oyó decir, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. No sabía por qué había dicho eso. ¿Qué propósito tenía admitir algo tan obvio y doloroso? David se volvió para mirarla, una sorpresa genuina cruzando su rostro. «Leslie». «No», interrumpió ella, finalmente mirándolo directamente. «No finjas que no estabas pensando lo mismo. No finjas que no viste cómo todos en ese salón la miraron, cómo la trataron, como si ella fuera algún tipo de heroína, mientras nosotros éramos. ¿Qué? ¿Los villanos de la historia? Nadie nos trató como villanos», protestó David, pero ni siquiera él sonaba convencido. Leslie rió, un sonido áspero que le arañó la garganta. «Margaret Caldwell apenas me miró después de que Angela llegó. Y Rebecca, que estaba siendo tan amigable más temprano,
Prácticamente corrió en dirección opuesta cuando me vio. ¿Te diste cuenta de cómo Jonathan y su esposa se fueron sin despedirse? Ellos nunca hacen eso. David se frotó el rostro con ambas manos, de repente pareciendo demasiado exhausto para su edad. A los 42 años, él generalmente tenía aquella vitalidad que Leslie admiraba, la energía de alguien que corría 5 kilómetros todas las mañanas y cerraba negocios de millones de dólares antes del almuerzo. Pero ahora parecía cargado, encorvado bajo un peso invisible. Angela tiene muchos amigos en esa sala, dijo finalmente. Personas que la conocen desde hace años, que asistieron a nuestra boda, que compartieron cenas en nuestra casa. No puedo culparlos por ponerse de su lado. Ponerse de su lado. Como si hubiera lados que elegir. Como si el fin de su matrimonio fuera una guerra con territorios y alianzas. Leslie sintió que le subía una náusea y no estaba segura si era el champán o la realidad finalmente perforando las capas de negación que había construido tan cuidadosamente. «¿Todavía la amas?», dijo ella, y no era una pregunta. David se quedó paralizado, y su silencio fue respuesta suficiente. Leslie sintió que algo se rompía dentro de ella, no dramáticamente como un cristal que se quiebra, sino silenciosamente, como hielo, resquebrajándose bajo presión constante. «No de la manera que estás pensando», dijo finalmente, las palabras saliendo lentamente, como si estuviera descubriendo la verdad mientras hablaba. «Angela y yo crecimos juntos. Ella me conocía antes del dinero, antes de la empresa. Ella estaba allí cuando mi padre murió, cuando casi lo perdimos todo en la crisis de 2008. Hay historia allí, Leslie. No es amor romántico, ya no, pero es algo. No puedo simplemente borrar 15 años. «Pero puedes darme 3 años de migajas», replicó Leslie, la amargura finalmente derramándose sin filtro. 3 años esperando, creyendo en todas tus promesas de que sería diferente, de que eventualmente podríamos tener una vida real juntos. Y ahora que finalmente tenemos esto, ahora que estás libre, ¿te quedas ahí sentado diciéndome que todavía sientes algo por ella? «No es justo», comenzó David, pero Leslie ya estaba abriendo la puerta del coche, el aire nocturno frío de abril golpeando su piel expuesta como una bofetada. «¿Sabes lo que no es justo?», dijo ella, volviéndose para mirarlo antes de salir completamente. «La vi donar $3 millones esta noche. 3 millones. Mientras yo gasté el equivalente al alquiler de un mes en un vestido solo para impresionar a personas que claramente nunca me van a aceptar. ¿Sabes cuánto tengo en ahorros, David? $17,000. Conseguí reunir eso trabajando 10 horas al día en una galería de arte, sonriendo a coleccionistas ricos mientras secretamente me encontraba contigo en hoteles discretos. Ella vio algo cruzar su rostro, quizás culpa, quizás reconocimiento. Pero Leslie no esperó para interpretarlo. Salió del coche, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para hacer temblar el vehículo entero, y caminó rápidamente hacia el edificio. Sus tacones resonaban contra el concreto con cada paso determinado, y ella medio esperaba escuchar a David llamándola, corriendo tras ella como lo hacía en las películas románticas. Él no corrió. El apartamento estaba oscuro cuando ella entró, exactamente como lo había dejado horas atrás cuando aún creía que aquella noche marcaría su triunfo. Leslie se quitó los tacones de una patada, dejándolos donde cayeron en el suelo de madera, y caminó descalza hasta la ventana que daba al patio compartido. Allí abajo, algunas luces aún brillaban en apartamentos vecinos, personas viviendo vidas normales y sin complicaciones, probablemente viendo televisión o preparándose para dormir sin cargar el peso de elecciones moralmente ambiguas. Debería quitarse el vestido rojo, lavarse el maquillaje cuidadosamente aplicado, cepillarse el cabello que había sido peinado profesionalmente aquella tarde,
Pero Leslie se quedó allí parada en la ventana, todavía completamente vestida, observando su reflejo en el cristal y preguntándose cuándo exactamente se había convertido en esta versión de sí misma. Había una foto enmarcada en la estantería cercana, tomada 3 años atrás durante un fin de semana robado en Savannah. David la había llevado a conocer la ciudad, y ellos habían caminado por las calles adoquinadas de la mano, sin preocuparse por quién podría verlos, porque estaban lo suficientemente lejos de Charleston. En la foto, Leslie estaba radiante, el rostro iluminado por algo que en aquel entonces ella llamaba amor, pero que ahora reconocía como la emoción de la transgresión, la adrenalina de ser elegida, aunque solo fuera parcialmente. Su teléfono vibró en el bolso plateado que ella había dejado en el sofá. Leslie consideró ignorarlo, pero la curiosidad venció. Era un mensaje de David. Siento mucho que la noche no haya sido lo que esperábamos. ¿Podemos hablar mañana? Esperábamos. Como si ellos compartieran expectativas idénticas. Como si estuvieran igualmente invertidos en la fantasía que Leslie había construido sobre cómo sería su vida juntos una vez que ya no necesitaran esconderse. Pero al observar aquel mensaje, Leslie se dio cuenta de que tal vez siempre había estado sola en esa fantasía, proyectando en la relación de ellos una grandiosidad que nunca realmente había existido. Ella no respondió. En lugar de eso, tiró el teléfono en el sofá y finalmente fue hasta el dormitorio, donde comenzó el tedioso proceso de deshacerse de los vestigios de la noche. El vestido rojo fue colgado en el armario, aún oliendo vagamente al perfume caro que ella había rociado generosamente. El maquillaje salió en manchas oscuras en el algodón empapado en desmaquillante, revelando debajo un rostro que parecía extrañamente vulnerable, como si perteneciera a alguien más joven y menos cínico. En la ducha, con agua caliente cayendo sobre sus hombros tensos, Leslie se permitió finalmente sentir el peso completo de la humillación de la noche. No solo la presencia de Angela, aunque eso ciertamente era central, sino todas las pequeñas cosas, las miradas de pena mal disimuladas, las conversaciones que se volvían silenciosas cuando ella se acercaba, la forma en que incluso David parecía incómodo a su lado, como si ella fuera un error de juicio que él estaba empezando a reconocer. Ella pensó en Angela en el escenario, hablando sobre transformar el dolor en propósito, sobre construir algo significativo a partir de las cenizas. Había una fuerza en aquello que Leslie envidiaba profundamente. Angela no había llegado a aquel evento como una víctima buscando venganza. Había llegado como una mujer que había encontrado valor propio, completamente separado de su estado civil, que había elegido usar recursos no para adornarse o impresionar, sino para marcar una diferencia genuina. Leslie se envolvió en una bata de felpa y se acostó en la cama, pero el sueño parecía imposible. Su mente seguía reproduciendo momentos de la noche, cada recuerdo un pequeño pinchazo. La forma en que Angela había dicho, «El rojo es definitivamente tu color». Aquella observación aparentemente inocente que de alguna manera transmitía tanto. Leslie entendió ahora que no era un cumplido. Era Angela, reconociendo la elección de Leslie de usar el color más llamativo posible, de anunciar su presencia de forma tan obvia, de intentar tan desesperadamente ser vista. Mientras que Angela había usado azul marino discreto, y aún así, había comandado toda la atención en el salón sin ningún esfuerzo. El teléfono de Leslie vibró nuevamente, y esta vez era un mensaje de Rebecca Chen. «Fue bueno verte esta noche». Angela mencionó que se conocieron brevemente. Es increíble, ¿verdad? Nos conocemos desde hace años a través del trabajo voluntario. Definitivamente una de las personas más genuinas que conozco. Leslie leyó el mensaje 3 veces, buscando malicia o sarcasmo escondido, pero parecía sincero. Rebecca probablemente no tenía idea de cuán profundamente aquellas palabras cortaban, cómo cada elogio a Angela
era implícitamente un contraste con Leslie. Ella escribió y borró varias respuestas antes de finalmente escribir solo. Sí, parece muy agradable. Las palabras eran inadecuadas y falsas, pero Leslie no confiaba en sí misma para escribir cualquier cosa más sustantiva, sin revelar la tormenta emocional que rugía dentro de ella. El sueño finalmente llegó cerca de las 3 de la mañana. Un tipo inquieto y poblado por sueños fragmentados, donde ella estaba de vuelta en el salón de baile, pero esta vez usando jeans y camiseta, mientras todos los demás usaban trajes formales. Cuando despertó, la luz solar se filtraba a través de las cortinas finas, y por un momento bendito, Leslie olvidó la noche anterior. Entonces, todo volvió en una oleada, y ella tiró el cobertor sobre su cabeza como una niña escondiéndose de monstruos. Excepto que los monstruos esta vez eran sus propias elecciones, y no había cobertor lo suficientemente grueso como para protegerla de ellos. El sol entró por la ventana sin piedad a la mañana siguiente, iluminando el apartamento con una claridad cruel que Leslie definitivamente no estaba lista para enfrentar. Permaneció en la cama durante 1 hora entera después de despertarse, mirando al techo y analizando cada momento de la noche anterior como quien examina una herida que no deja de sangrar. Cada memoria traía una nueva oleada de humillación, y descubrió que podía categorizar su vergüenza en capas distintas. Estaba la vergüenza pública de ser eclipsada tan completamente, la vergüenza privada de reconocer su propia ingenuidad, y algo más profundo aún, una vergüenza existencial, de finalmente verse a sí misma a través de los ojos de otras personas y no gustarle absolutamente nada de lo que veía. Su teléfono mostraba 6 mensajes no leídos de David, cada uno progresivamente más desesperado. El primero era formal, casi comercial. Necesitamos hablar cuando estés lista. El último, enviado a las 6 de la mañana, decía simplemente: por favor, Leslie, no me dejes así. Había una ironía dolorosa en aquellas palabras que no pasaba desapercibida. Durante 3 años, ella había sido quien esperaba, quien imploraba migajas de atención, quien aceptaba cancelaciones de última hora y festivos solitarios. Ahora que los papeles estaban invertidos, ahora que era David implorando su respuesta, Leslie descubrió que la venganza que debería ser dulce en realidad sabía a cenizas. Ella finalmente se arrastró fuera de la cama alrededor de las 10. Preparó un café que estaba demasiado fuerte y se quemó la lengua con el primer sorbo. La galería no abría los domingos, una de las pocas ventajas de trabajar en el mundo del arte, así que tenía el día entero extendiéndose ante ella como un desierto vacío que necesitaba cruzar. Consideró llamar a una amiga, pero entonces se dio cuenta con un nudo en el estómago de que la mayoría de sus amistades se había atrofiado durante los últimos 3 años. Es difícil mantener conexiones cuando la mitad de tu vida debe permanecer en secreto, cuando no puedes explicar por qué estás siempre disponible los martes y jueves, pero misteriosamente ocupada los fines de semana y días festivos. El timbre sonó poco después de las 11, un sonido tan inesperado que Leslie casi derrama la taza de café. Ella no esperaba a nadie, y las entregas los domingos eran raras. A través de la mirilla, vio a David parado en el pasillo, vestido con jeans y una camisa de botones azul claro, las manos en los bolsillos y una expresión de ansiedad que rara vez había visto en él. Leslie consideró no abrir. Parte de ella quería dejarlo allí parado, experimentando por primera vez lo que significaba ser ignorado, ser dejado esperando, sin saber si sería recibido. Pero la curiosidad venció. O quizás era solo costumbre, 3 años de siempre contestar cuando él llamaba. «Tienes un aspecto terrible», fueron las primeras palabras que salieron de su boca cuando abrió la puerta, y ella inmediatamente se arrepintió del tono mezquino en su voz. David se pasó la mano por el pelo, ese gesto familiar de incomodidad. «No dormí mucho. ¿Podemos hablar?»
Leslie retrocedió, permitiéndole entrar, pero no le ofreció café ni lo invitó a sentarse. Se quedaron allí en la diminuta sala de estar, el espacio de repente pareciendo aún más pequeño con la tensión llenando cada centímetro cúbico de aire. Anoche fue un desastre, David comenzó, y Leslie casi se ríe de la obvia subestimación. Un desastre sugiere algo inesperado. Ella respondió, cruzándose de brazos sobre el pecho. Aquello fue una ejecución cuidadosamente orquestada. Tu exesposa, nos humilló públicamente, y tú te quedaste allí sentado como si estuvieras viendo un accidente automovilístico del que no podías apartar la mirada. Angela no estaba intentando humillarnos. David protestó, pero su voz carecía de convicción. Ella hizo una donación generosa a una causa importante. No era sobre nosotros. ¿Realmente crees eso? Leslie sintió rabia subiendo, cálida y purificadora comparada con la vergüenza fría que había arrastrado toda la noche. Ella esperó hasta que estuviéramos allí, David. Ella podría haber hecho esa donación en cualquier momento, pero eligió la noche específica en que sabía que estaríamos presentes. Eso no es coincidencia, es estrategia. David se hundió en el sofá sin ser invitado, de repente pareciendo demasiado exhausto para seguir de pie. Quizás tengas razón. Quizás hubo un elemento de, no sé, no quiero llamarlo venganza, porque no creo que Angela funcione así. Pero quizás necesitaba recordarnos que todavía existe, que tiene valor más allá de ser mi esposa. Exesposa. Leslie corrigió automáticamente, pero la palabra sonó vacía. Legalmente, quizás Angela era ex, pero observando a David hundido en su sofá, viendo la manera en que sus ojos todavía llevaban el peso de esa mujer, Leslie percibió que algunos lazos no se cortaban con papeleo y firmas. Cometí un error. David dijo en voz baja, y por un momento el corazón de Leslie dio un vuelco, la esperanza irracional floreciendo antes de que él continuara. No debí haberte llevado a ese evento. No estaba listo. Charleston no estaba listo. Y te puse en una posición imposible. La esperanza se marchitó tan rápido como había florecido. Él no estaba diciendo que el error había sido dejar a Angela. Estaba diciendo que el error fue exponer a Leslie al juicio público antes de que la sociedad de Charleston tuviera tiempo suficiente para olvidar que ella era la otra mujer. Entonces, ¿cuál es el plan? Leslie preguntó, su voz peligrosamente tranquila. ¿Esperamos 6 meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo hasta que yo no sea más una vergüenza para ti? No es así, David insistió, levantándose e intentando alcanzarla, pero Leslie retrocedió. Tú no eres una vergüenza. Te amo, Leslie. Lo sabes. Creí saberlo. Ella admitió, y por primera vez desde que él llegara, se permitió ser completamente honesta. Pero ahora ya no estoy segura de lo que sé. Te observé anoche, David. Vi cómo la mirabas en el escenario. Y percibí algo que debería haber sido obvio desde el principio. Puede que ya no estés enamorado de Angela, pero nunca dejaste de respetarla. Mientras yo... Dejó morir la frase, incapaz de completarla. ¿Mientras tú qué? David presionó, pero su tono sugería que él ya sabía la respuesta. Mientras tú nunca realmente me respetaste. Leslie terminó, las palabras saliendo con más firmeza de lo que sentía. Fui excitante, prohibida, una distracción de un matrimonio que se desmoronaba. Pero nunca fui tu igual, no de la manera en que lo era Angela. Construiste un imperio con ella. Tomaste decisiones importantes juntos. Enfrentaste crisis codo con codo. Conmigo, tú solo. Te divertiste. David permaneció en silencio por un largo momento, y Leslie vio varias emociones cruzar su rostro. Negación, rabia, y entonces, finalmente, algo que se parecía terriblemente a un reconocimiento renuente. Esto no es justo,
dijo finalmente, pero no sonó como una refutación verdadera, más como una observación sobre la crueldad de la verdad. No, Leslie concordó. No es justo. No es justo que haya desperdiciado 3 años creyendo en promesas que nunca tuviste la intención real de cumplir. No es justo que Angela haya construido una vida contigo solo para verla desmoronarse porque te aburriste. Nada de esta situación es justo para nadie. Ella caminó hasta la ventana, mirando hacia el patio de abajo, donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de sus padres. Una niña pequeña con trenzas oscuras giraba en círculos, los brazos abiertos, riendo mientras su vestido giraba a su alrededor. Leslie se preguntó cuándo había sido la última vez que se había sentido tan libre, tan despreocupada. «Necesito tiempo», dijo sin voltearse. «Necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo la otra mujer, cuando no estoy esperando que dejes a tu esposa, cuando no estoy construyendo toda mi identidad alrededor de ser elegida por ti. ¿Cuánto tiempo?». La voz de David sonó pequeña, casi infantil en su vulnerabilidad. «No lo sé», Leslie respondió honestamente. «Quizás para siempre. Quizás hasta mañana por la mañana, cuando me despierte, y te extrañe tan intensamente que olvide todas las razones por las que esto es complicado. Pero ahora mismo, en este momento, necesito que te vayas». Lo oyó moverse detrás de ella, sus pasos vacilantes, como si esperara que ella cambiara de opinión. Cuando llegó a la puerta, él se detuvo. «Para que conste», dijo en voz baja, «te equivocas en una cosa. Te respeté. Te respeto. Quizás no de la manera que debería, quizás no lo suficiente, pero no fuiste solo una distracción. Fuiste real para mí, Leslie. Todavía lo eres». La puerta se cerró suavemente detrás de él y Leslie permaneció en la ventana, observando minutos después cuando él salió del edificio y caminó hasta su coche. Se quedó allí parado por un momento, la mano en el pomo, mirando hacia arriba, como si pudiera verla a través de las paredes. Luego entró y se marchó, y Leslie observó cómo el Mercedes plateado desaparecía en la curva de la calle. El apartamento se quedó demasiado silencioso después de que él se fue. Leslie encendió la televisión solo para tener ruido de fondo, pero no podía concentrarse en nada de lo que pasaba en la pantalla. Su mente seguía volviendo a Angela en el escenario. Esa confianza serena, la manera en que ella había transformado lo que podría haber sido una noche de victimización en una demostración de fuerza. $3 millones. La suma giraba en la mente de Leslie, astronómica e incomprensible. Ella intentó imaginar tener ese tipo de dinero, ese tipo de poder para hacer una diferencia tan significativa. Pero no podía visualizarlo, no realmente. Su mundo siempre había sido más pequeño, medido en comisiones por ventas de arte, en recibos de alquiler pagados con semanas de antelación si tenía suerte, en vestidos rojos caros que dejaban su cuenta bancaria peligrosamente baja. Su teléfono sonó, y esta vez era una llamada de su madre en Ohio. Leslie consideró dejarlo ir al buzón de voz, pero la culpa la hizo contestar. Ella le había mentido a su madre sobre David durante 3 años, diciéndole que él estaba divorciado desde el principio, incapaz de admitir la verdad sobre lo que realmente era. «Leslie, querida, ¿cómo estás?». La voz de su madre era cálida, preocupada de la manera en que solo las madres pueden serlo. «Estoy bien, mamá». Leslie mintió automáticamente, pero su voz la traicionó. «No te ves bien. ¿Qué pasó?». Y quizás fue el agotamiento, o la soledad, o simplemente 3 años de mentiras finalmente pesando demasiado. Pero Leslie se encontró contándolo todo. No la versión editada que había ensayado, no las medias verdades que usaba para proteger su ego. La verdad completa y fea sobre el romance, sobre el divorcio, sobre la noche anterior
y la humillación de darse cuenta de que había ganado un premio que no valía nada cerca de lo que había costado. Su madre escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando Leslie finalmente se quedó sin palabras, hubo una larga pausa antes de que ella hablara. «Mi querida niña», dijo suavemente, «sabes que te amo, pase lo que pase, pero necesito preguntar, ¿cuándo dejaste de quererte lo suficiente como para aceptar migajas?» La pregunta golpeó a Leslie como un puñetazo físico, quitándole el aliento. Porque su madre tenía razón, era obvio. En algún lugar a lo largo de los últimos 3 años, ella había empezado a medir su valor por la atención de David, aceptando menos de lo que merecía, porque alguna parte de ella creía que menos era todo lo que podía conseguir. «No sé», Leslie susurró. «No sé cuándo pasó». El lunes llegó con una frialdad penetrante que parecía reflejar perfectamente el estado emocional de Leslie. Se despertó temprano, se preparó mecánicamente para el trabajo y condujo hasta la galería en el distrito histórico con el piloto automático activado. La rutina ofrecía un extraño tipo de consuelo, una ilusión de normalidad en medio del caos interno que sentía. La Galería Riverside ocupaba un edificio restaurado del siglo XIX, con paredes de ladrillo visto e iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar las obras sin deslumbrarlas. Leslie amaba aquel espacio. Siempre lo había amado. Había algo reconfortante en estar rodeada de arte, de belleza creada intencionalmente, de expresiones tangibles de emociones complejas que ella misma luchaba por nombrar. Su jefe, Marcus Chen, estaba organizando una nueva exposición cuando ella llegó. Él levantó la vista y frunció el ceño inmediatamente. «Parece que no has dormido en una semana», observó con su franqueza habitual. Marcus era 10 años mayor que Leslie, abiertamente gay, y poseía esa rara capacidad de ser brutalmente honesto sin sonar cruel. Habían desarrollado una amistad genuina a lo largo de los 4 años que ella trabajaba allí. Aunque Leslie admitía que había mantenido incluso a Marcus a cierta distancia durante su aventura con David. «Fin de semana difícil», Leslie respondió vagamente, colgando el bolso en el perchero detrás de la mesa de recepción. Marcus la estudió por un momento. Luego, volvió a colocar la escultura que sostenía en su pedestal con un cuidado excepcional. «Voy a preparar té, y entonces me contarás lo que realmente está pasando, porque claramente no es solo un fin de semana difícil». 15 minutos después, estaban sentados en la pequeña sala trasera que servía como oficina, cocina y espacio de almacenamiento. Leslie sostenía una taza de té de manzanilla entre las manos, absorbiendo el calor, y se encontró contándolo todo por segunda vez en 24 horas. Algo sobre la compasión silenciosa de Marcus facilitaba las palabras, y ella percibió que había estado cargando ese peso sola durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Marcus se quedó en silencio por un largo momento, bebiendo su propio té pensativamente. «¿Puedo decir algo que probablemente no quieras oír?», preguntó finalmente. Leslie asintió, sabiendo que Marcus le daría honestidad estuviera ella lista o no. «Esta Angela suena como alguien que conoce su valor», dijo cuidadosamente. «Y no digo esto para herirte, sino para contrastar. Tú pasaste 3 años aceptando menos de lo que merecías de un hombre que estaba dividido entre 2 vidas. Esa mujer tomó el final de su matrimonio y lo transformó en algo más grande que ella misma. Hay una lección ahí, Leslie. ¿Estás diciendo que yo debería ser más como ella?» Leslie no pudo evitar la defensiva en su voz. «Estoy diciendo que deberías ser más como tú misma». Marcus corrigió gentilmente. La Leslie que entró en esta galería hace 4 años era apasionada, divertida, llena de opiniones sobre arte y vida. En los últimos años,
te he observado convertirte en una versión más apagada de ti misma, siempre revisando el teléfono, siempre ajustando tu horario alrededor de la disponibilidad de otra persona. Perdiste partes de ti misma en esta relación, y quizás sea hora de descubrir si puedes recuperarlas. Las palabras de Marcus hicieron eco de las de su madre, y Leslie sintió algo moviéndose dentro de ella, una incómoda toma de conciencia que ya no podía ignorar. Se había vuelto más pequeña en los últimos 3 años, no físicamente, pero en todas las formas que realmente importaban. Sus sueños se habían encogido, sus ambiciones reducido, su propia identidad cada vez más definida por su conexión con David. El timbre sobre la puerta de la galería sonó, señalando un cliente, y Leslie se secó rápidamente los ojos antes de regresar a la zona principal. Una mujer mayor quería información sobre una pintura de paisaje marino, y Leslie cayó en el ritmo familiar de discutir la técnica, la inspiración del artista, la forma en que la luz era capturada en el lienzo. Era reconfortante, este aspecto de su trabajo, esta cosa en la que ella era buena, independientemente de su desastrosa vida personal. El día pasó lentamente, marcado por visitas ocasionales de clientes y el trabajo constante de catalogación de nuevas piezas. Leslie revisó su teléfono compulsivamente, mitad esperando, mitad temiendo mensajes de David. Solo había uno, enviado al mediodía. Respetando tu espacio, pero quiero que sepas que estoy aquí cuando estés lista para hablar. Ella no respondió. No porque estuviera intentando castigarlo, sino porque genuinamente no sabía qué decir. Por primera vez en 3 años, Leslie no tenía un guión que seguir, ningún patrón establecido de cómo funcionaba su relación. Estaban en territorio completamente nuevo, y ella descubrió que no tenía mapa para navegar. A las 3 de la tarde, el timbre de la puerta sonó de nuevo, y Leslie levantó la vista del inventario que estaba organizando. Su corazón casi se detiene cuando vio a Angela Montgomery parada en la entrada, vistiendo pantalones de sastrería grises y una blusa de seda blanca, luciendo tan serena como lo había estado en el escenario el sábado por la noche. Por un momento, las dos mujeres simplemente se miraron a través de la galería. Leslie sintió que su pulso se aceleraba, la adrenalina inundando su sistema como si su cuerpo se estuviera preparando para luchar o huir. Pero Angela no parecía hostil, solo determinada, como alguien cumpliendo una tarea necesaria, pero desagradable. «Hola, Leslie», Angela dijo, su voz educada, pero distante. «Espero no estar interrumpiendo. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo?» Leslie logró responder, cayendo automáticamente en su modo profesional, aunque su mente iba a 1000 por hora. Angela caminó lentamente por la galería, sus ojos recorriendo las pinturas en las paredes, con lo que parecía ser un interés genuino. Se detuvo ante un lienzo abstracto, predominantemente azul, con explosiones de dorado, e inclinó la cabeza pensativamente. «Esta es hermosa», comentó. «¿Quién es el artista?» «Natasha Kowalski», Leslie respondió, acercándose con cautela. «Es local, con sede en Folly Beach. Esta pieza es de su serie sobre transformación, sobre encontrar luz en la oscuridad». Angela asintió lentamente, todavía estudiando la pintura. Transformación, concepto interesante. Finalmente se giró para mirar a Leslie directamente. «No vine aquí a comprar arte, aunque esta es genuinamente hermosa. Vine porque creo que necesitamos hablar». Leslie sintió un nudo en la garganta. «No creo que tengamos algo que discutir». «No estoy de acuerdo», Angela dijo calmamente. «Mira, tú pasaste 3 años con mi marido. Conoces partes de él que yo probablemente nunca conocí. Viste lados de él que mantuvo ocultos de mí. Y yo pasé 15 años construyendo una vida con un hombre, al que claramente hiciste cuestionar todo. Esto nos conecta, queramos o no. Yo no pedí por esa conexión.
Leslie respondió, odiando cómo su voz sonó defensiva y pequeña. Ninguna de nosotras lo pidió. Angela concordó. Pero aquí estamos, y puedo odiarte, Leslie. Puedo culparte por cada noche que David llegó tarde a casa, por cada mensaje que él escondió apresuradamente, por cada mentira que él contó. Dios sabe que pasé meses haciendo exactamente eso. Ella caminó hasta otra pintura, esta representando un velero solitario en mares tormentosos. Pero ¿sabes qué descubrí? Odiarte no me hace sentir mejor. No deshace las decisiones que David tomó. No me devuelve los años que perdí en un matrimonio que se estaba muriendo. Solo me mantiene atrapada en algo que necesito dejar ir. Leslie no sabía qué decir. Había ensayado este enfrentamiento mentalmente cientos de veces durante los últimos 3 años, imaginando qué diría si Angela alguna vez la confrontara. Pero ninguno de sus guiones mentales incluía esta versión tranquila y filosófica de la esposa traicionada. ¿Por qué estás realmente aquí? Leslie finalmente preguntó. Angela se giró para mirarla completamente a Leslie y por primera vez, Leslie vio algo parecido a la vulnerabilidad cruzar ese rostro sereno. Porque necesito entender. Necesito saber qué le ofreciste que yo no pude. No para castigarme o para competir, sino porque si voy a seguir adelante de verdad, necesito entender lo que realmente perdí. No perdiste nada. Leslie se oyó decir, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. Ganaste. Siempre ganaste. Solo me estaba engañando pensando que lo que David y yo teníamos era real. Angela la estudió por un largo momento, y Leslie se sintió completamente transparente bajo esa mirada evaluadora. ¿Realmente crees eso? ¿Después del sábado por la noche? Sí. Leslie rió amargamente. Te observé en ese escenario, Angela. Vi cómo todos en esa sala te admiraban, te respetaban, y percibí que nunca tendré eso. Siempre seré la otra mujer, la que destruyó un matrimonio, no importa lo que pase de aquí en adelante. Entonces cambia la narrativa. Angela dijo simplemente, ¿crees que yo quería ser definida como la esposa abandonada? ¿Crees que me desperté una mañana y decidí que toda mi identidad se construiría alrededor de un hombre que me dejó? Esa donación del sábado por la noche no fue sobre David, y ciertamente no fue sobre ti. Fue sobre mí reclamando mi propia historia. Ella caminó hasta la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. David tomó decisiones, Leslie. Tú tomaste decisiones. Yo tomé decisiones. Todas nosotras ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Pero eso no significa que nos quedemos congeladas en esas decisiones para siempre. Puedes definirte como la otra mujer por el resto de tu vida, o puedes decidir ser otra cosa completamente diferente. Después de que Angela salió, Leslie permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando fijamente la puerta cerrada. Marcus salió de la sala trasera donde había desaparecido discretamente cuando Angela llegó. «Esa era ella, ¿verdad?», preguntó innecesariamente. Leslie asintió, todavía procesando la conversación surrealista. Ella vino hasta aquí. La mujer cuyo marido robé vino a mi galería y me dio consejos de vida. ¿Y? Marcus presionó. ¿Fueron buenos consejos? Leslie pensó sobre aquello, sobre las palabras de Angela sobre transformación y narrativa, sobre elegir quién quieres ser en lugar de dejar que tus errores te definan. Sí, admitió finalmente. Fueron buenos consejos, lo que de alguna manera hace que todo sea aún más confuso. Las semanas siguientes se desarrollaron con una extrañeza que Leslie nunca podría haber previsto. Ella y David mantenían contacto, pero había una nueva distancia entre ellos, como si ambos estuvieran circulando alrededor de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Él la invitaba a cenar, y ella se negaba educadamente,
Ella enviaba mensajes preguntando cómo estaba, y él respondía con una cordialidad genérica que parecía ensayada. Estaban atrapados en una especie de limbo relacional, ni juntos ni separados, solo existiendo en un espacio indefinido que empezaba a parecer más permanente de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El trabajo en la galería se convirtió en el refugio de Leslie, un lugar donde todavía sabía quién era y cuál era su propósito. Marcus había notado el cambio en ella, la manera en que se involucraba más profundamente con los artistas, pasaba más tiempo curando las exposiciones, se quedaba después del horario organizando eventos que antes habría considerado trabajo de otra persona. Se estaba expandiendo para llenar el espacio que David solía ocupar en su vida, y sorprendentemente, descubrió que había más espacio allí del que había imaginado. Una tarde de jueves, mientras Leslie preparaba una nueva exposición centrada en artistas femeninas emergentes de la región, una mujer entró en la galería con una confianza que inmediatamente llamó su atención. Tendría unos 50 años, cabello gris cortado en un estilo moderno y vestía ropa que sugería dinero sin ostentación. Había algo familiar en ella, aunque Leslie estaba segura de que nunca se habían conocido. «Buenas tardes», Leslie saludó, acercándose con su sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarla?» La mujer se giró, y sus ojos hicieron una evaluación rápida pero completa de Leslie antes de responder. «En realidad, busco a Leslie Morgan. Me dijeron que ella trabaja aquí». «Soy yo», Leslie respondió. Su curiosidad despertó. «¿Y usted es?» «Catherine Price», la mujer dijo extendiendo la mano. «Esposa de Jonathan. Creo que se conocieron brevemente en el baile benéfico hace unas semanas». El nombre se registró de inmediato. Jonathan Price era el socio de David, y Leslie recordaba vagamente haberlo visto en el evento, aunque él había sido cuidadosamente educado pero distante. Ella estrechó la mano de Catherine, consciente de que esta no era una visita casual. «¡Qué sorpresa!», Leslie dijo, manteniendo su tono neutro. «¿Qué la trae a la galería?» Catherine caminó lentamente por el espacio, sus ojos examinando las obras con atención genuina. «Angela me habló de este lugar. Dijo que tienes un ojo excepcional para el arte emergente. Estoy buscando piezas para un proyecto nuevo que estoy iniciando». El hecho de que Angela había mencionado la galería a Catherine era simultáneamente desconcertante y curiosamente conmovedor. Leslie no estaba segura de qué hacer con esa información, así que eligió enfocarse en el aspecto profesional. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó, guiando a Catherine hacia la sección de artistas locales. «Estoy abriendo un centro comunitario en North Charleston», Catherine explicó, deteniéndose ante una pintura vibrante de una escena de mercado. «Será un espacio para programas extraescolares, clases de arte para adultos, talleres de capacitación profesional. Quiero que el espacio sea inspirador, lleno de arte que refleje la comunidad a la que pretendemos servir». Leslie sintió que algo se calentaba en su pecho, una mezcla de admiración y algo que se parecía a la envidia. Aquí estaba otra mujer transformando recursos en algo significativo, creando un impacto real, en lugar de simplemente acumular posesiones. Parecía que Leslie estaba siendo confrontada repetidamente con ejemplos de mujeres que habían descubierto cómo vivir con propósito, mientras ella todavía estaba tratando de descubrir quién era más allá de sus malas decisiones. «Es un proyecto maravilloso», Leslie dijo sinceramente. «Tengo algunos artistas en mente que podrían ser perfectos. Muchos de ellos vienen de comunidades similares y sus obras hablan directamente a esas experiencias». Pasaron la siguiente hora discutiendo opciones, y Leslie se encontró animada de una manera que no se había sentido en meses. Había algo purificador en enfocarse en un trabajo que importaba, en usar su experiencia para algo más que vender piezas caras a coleccionistas ricos. Catherine era inteligente y comprometida,
haciendo preguntas reflexivas sobre cada artista, no solo sobre composición y técnica, sino sobre sus historias, sus motivaciones, lo que intentaban comunicar. Cuando finalmente seleccionaron una colección preliminar de 15 piezas para consideración, Catherine se giró hacia Leslie con una expresión que era difícil de leer. Angela tenía razón sobre ti, dijo simplemente. Tienes una pasión genuina por esto, no es solo un trabajo para ti. Leslie sintió que su cara se sonrojaba con el cumplido inesperado, especialmente viniendo a través de Angela. El arte siempre fue lo único en mi vida sobre lo que me sentía segura, admitió antes de poder censurarse. Catherine inclinó la cabeza, estudiando a Leslie con la misma intensidad evaluadora de antes. ¿Puedo ser franca contigo? Leslie asintió, su estómago encogiéndose en anticipación. Conozco a Angela desde hace años. Ella y Jonathan eran compañeros de universidad antes de que ella conociera a David. Cuando su matrimonio terminó, esperábamos que se desmoronara, especialmente cuando supimos de ti. Catherine hizo una pausa, y Leslie se obligó a mantener contacto visual, negándose a ceder al impulso de mirar hacia abajo. Pero ella no se desmoronó, se reinventó, y ahora, observándote, me pregunto si quizás no estás en el proceso de hacer lo mismo. No sé lo que estoy haciendo, Leslie admitió, la honestidad saliendo más fácil de lo que esperaba. Solía pensar que sabía exactamente lo que quería, pero me equivoqué en todo. Estar equivocada no es permanente, Catherine dijo gentilmente. Es solo un punto de partida para descubrir lo que está bien. Angela lo entendió. Creo que tú también estás empezando a entenderlo. Después de que Catherine se fue con fotografías e información sobre los artistas, prometiendo regresar la semana siguiente para finalizar las selecciones, Leslie se sentó en la mesa de recepción y se permitió realmente procesar la conversación. Había algo profundamente extraño en ser mentorada indirectamente por la mujer a la que había traicionado, en recibir sabiduría y aliento de personas que tenían todo el derecho de despreciarla. Su teléfono vibró con un mensaje de David. Cenando con Jonathan esta noche. Mencionó que Catherine visitó tu galería. Dijo que quedó impresionada. Leslie miró el mensaje por un largo momento antes de responder. Fue bueno conocerla adecuadamente. Tiene un proyecto inspirador. La respuesta de David llegó rápidamente. Te extraño. 3 palabras simples que solían hacer que el corazón de Leslie se acelerara, que solían ser suficientes para borrar cualquier duda o vacilación. Pero ahora ella solo las miró, sintiendo una mezcla compleja de tristeza, anhelo y algo nuevo, algo que se parecía a la claridad. También te extraño, escribió de vuelta, porque era verdad. Pero extrañar a alguien no significaba necesariamente que debían estar juntos. A veces, solo significaba que estabas lamentando la versión de ti misma que existía cuando estabas con ellos, y Leslie estaba empezando a percibir que esa versión de sí misma quizás no era una que debiera intentar recuperar. En aquella noche, mientras cerraba la galería, Leslie se quedó parada en la puerta y miró las pinturas en las paredes. Cada una contaba una historia de transformación, de artistas tomando experiencias crudas y emoción y transformándolas en algo hermoso, algo significativo. Pensó sobre Angela, donando $3 millones, sobre Catherine abriendo un centro comunitario, sobre todas las maneras en que las personas a su alrededor estaban tomando recursos, tiempo, energía y canalizándolos hacia un propósito. ¿Qué propósito estaba sirviendo ella? La pregunta la siguió a casa. Resonó en su apartamento vacío. La mantuvo despierta hasta tarde mirando el techo. Durante 3 años, su propósito había sido esperar a David, mantenerse disponible para cuando él pudiera encajarla en su vida. Incluso ahora, técnicamente libre para estar con él, ella descubrió que ese propósito ya no parecía suficiente.
El viernes por la mañana, Leslie se despertó con una claridad inusual. Se vistió cuidadosamente, no con el tipo de ropa calculada para impresionar que había elegido para el baile, sino con algo que la hacía sentirse ella misma. Jeans oscuros, una blusa de lino blanca, botas de cuero cómodas. Preparó café. Bebió lentamente mientras observaba el amanecer pintar el cielo con tonos de rosa y dorado, y tomó una decisión. Se encontró con David para almorzar en un restaurante discreto cerca del puerto deportivo, un lugar que habían frecuentado durante su aventura, cuando todavía necesitaban esconderse. Elegir ese lugar específico parecía apropiado de alguna manera, cerrar un círculo. David la estaba esperando cuando llegó, y la sonrisa que él le dio era tan familiar, tan cargada de historia compartida, que Leslie sintió su determinación vacilar momentáneamente. Él se levantó para saludarla, y hubo un momento extraño en el que ninguno de los dos estaba seguro de si debían besarse, abrazarse o simplemente estrecharse las manos. Terminaron haciendo una extraña combinación de los tres que habría sido cómica si no hubiera sido tan dolorosa. «Estás preciosa», dijo David mientras se sentaban, y Leslie vio que él realmente lo creía. Para él, ella siempre sería hermosa, siempre sería deseable. Pero el deseo nunca había sido su problema. «Necesitamos hablar», empezó Leslie, y vio algo cambiar en su rostro, una preparación para malas noticias. «Eso suena serio», intentó bromear él, pero su voz estaba tensa. «Lo es», confirmó ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «David, pasé las últimas semanas intentando descubrir lo que quiero. ¿Quién soy cuando no me defino en relación contigo? Y me di cuenta de algo importante». Él esperó, su rostro cuidadosamente neutro, pero ella podía ver la aprensión en sus ojos. «Te amo», continuó Leslie, y vio el alivio pasar por su rostro antes de que ella añadiera. «Pero no de la manera correcta. Te amo como se ama una adicción que sabes que te está destruyendo, pero no puedes detener por completo. Te amo como se ama algo familiar incluso cuando sabes que no es saludable. Y ese tipo de amor no es suficiente para construir una vida». «Leslie, no hagas esto», empezó David, extendiendo sus manos por la mesa, pero ella las retiró suavemente. «Todavía amas a Angela», dijo ella, no como acusación, sino como un hecho. «Quizás no románticamente, pero la amas de maneras en que nunca me amaste a mí. La respetas, confías en ella, admiras quién es. Conmigo siempre sentiste culpa mezclada con deseo, y eso lo tiñó todo entre nosotros». David permaneció en silencio por un largo momento, y Leslie vio varias emociones cruzar su rostro: negación, ira, y luego, finalmente, una aceptación reticente. «¿Qué quieres que diga?» «Nada», respondió Leslie suavemente. «Solo quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente perdiste cuando dejaste a Angela. Y quiero que me dejes ir para que yo pueda descubrir quién puedo ser cuando no estoy esperando entre bastidores en la vida de otra persona». Terminaron el almuerzo en un silencio contemplativo, no el silencio incómodo de antes, sino algo más amable, una aceptación mutua de que algunas relaciones están destinadas a enseñar lecciones en lugar de durar para siempre. Cuando se separaron afuera del restaurante, David la abrazó, y Leslie se permitió sentir la tristeza completa de lo que estaban dejando ir. De camino de vuelta a la galería, Leslie encendió la radio a todo volumen y dejó que el viento de la ventanilla abierta despeinara su cabello cuidadosamente peinado. No se sentía triunfante ni aliviada, no exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía como si estuviera tomando una decisión por sí misma, no en reacción a otra persona, sino por la persona en la que quería convertirse. Habían pasado 2 meses desde el almuerzo con David, y Leslie descubrió que el dolor de terminar una relación
Era como aprender a caminar de nuevo después de una lesión grave. Cada día se volvía un poco más fácil, los músculos emocionales fortaleciéndose gradualmente, hasta que un día se dio cuenta de que había pasado una tarde entera sin pensar en él. La galería se había convertido en algo más que un refugio. Se había transformado en un espacio donde Leslie estaba construyendo algo genuinamente suyo, algo que no dependía de la validación de nadie más que de ella misma. Catherine Price había regresado 3 veces desde aquella primera visita, y cada encuentro se volvía menos sobre negocios y más sobre una amistad genuina que estaba floreciendo entre ellas. El último viernes de junio, Catherine llegó a la galería con una sonrisa que inmediatamente llamó la atención de Leslie. «Tengo una propuesta para ti», anunció Catherine, apoyándose en el mostrador de recepción con una energía contagiosa. «Y antes de que la rechaces, quiero que la escuches por completo». Leslie rió, dejando a un lado el catálogo que estaba revisando. «Aún no he escuchado la propuesta, y ya me estás diciendo que no la rechace. Eso me pone nerviosa». «El centro comunitario abre oficialmente en agosto», comenzó Catherine, con los ojos brillando de entusiasmo. «Necesitamos a alguien para dirigir el programa de artes. No sería a tiempo completo inicialmente, quizás 15 horas a la semana para empezar, pero habría espacio para crecer. Enseñarías clases básicas de apreciación artística, ayudarías a los estudiantes a desarrollar sus propias obras, comisarías exposiciones de su trabajo». Leslie sintió su corazón acelerarse, una mezcla de emoción y miedo formando un nudo en su estómago. «Catherine, no tengo experiencia enseñando. Trabajo en ventas, curaduría, pero nunca he enseñado realmente». «Enseñas todos los días», contraargumentó Catherine. «Te he observado con los clientes aquí, la forma en que explicas el contexto detrás de cada pieza, cómo haces que la gente vea no solo el arte, sino la historia que hay dentro de él. Eso es enseñanza, Leslie, y esos niños y adultos que vendrán al centro necesitan a alguien que genuinamente se preocupe, no solo a alguien con credenciales impresionantes». Marcus, que había estado escuchando desde la trastienda, apareció en la puerta con una sonrisa de complicidad. «Deberías aceptar». «Marcus», protestó Leslie, «yo trabajo aquí. No puedo simplemente dividir mi tiempo». «Claro que puedes», respondió él, cruzando los brazos. «Ya hablé con Catherine al respecto. Podríamos ajustar tu horario. Trabajarías aquí 3 días a la semana, en el centro 2 días. Funcionaría perfectamente, y honestamente, Leslie, te he observado crecer en estos últimos meses. Estás lista para algo más, algo que te desafíe de diferentes maneras». Leslie miró entre los dos, viendo en sus rostros una confianza en ella que aún estaba aprendiendo a tener en sí misma. La idea era aterradora, sin duda. Pero también había algo profundamente atractivo en ello, en usar sus habilidades para algo que importara más allá de las cifras de ventas y las comisiones. «¿Puedo pensarlo?», preguntó finalmente ella, y Catherine asintió, aunque su sonrisa sugería que ya sabía cuál sería la respuesta. Aquella noche, Leslie caminó por las calles del distrito histórico mientras el sol se ponía, pintando los edificios antiguos en tonos dorados y ámbar. Charleston parecía diferente ahora, ya no una ciudad donde ella era solo la otra mujer, sino un lugar donde estaba construyendo lentamente una identidad propia. Pasó por la iglesia donde una vez había visto una boda durante los primeros días con David, cuando aún creía que algún día sería ella allí, vestida de blanco, finalmente legitimada a los ojos de la sociedad. Aquella fantasía parecía pertenecer a una persona completamente diferente ahora. Leslie no estaba segura de si aún quería casarse, o si aquello había sido solo lo que pensaba que debía querer. Lo que realmente deseaba estaba empezando a tomar forma, aún nebuloso en los bordes, pero volviéndose más claro cada día. Quería significado. Quería una conexión genuina. Quería construir algo
que la hiciera sentirse orgullosa cuando mirara hacia atrás en su vida. Su teléfono sonó, y ella vio el nombre de su madre en la pantalla. Desde aquella conversación honesta, meses atrás, habían hablado semanalmente, reconstruyendo una intimidad que Leslie no se había dado cuenta de cuánto había perdido. «Hola, mamá», contestó Leslie, sentándose en un banco de parque con vistas al río Ashley. «¿Cómo está mi niña?» La voz cálida de su madre cruzó la línea, y Leslie sintió esa sensación reconfortante de ser conocida, verdaderamente conocida, por alguien. «De hecho, estoy bien», respondió Leslie, y se dio cuenta con sorpresa de que era completamente cierto. «Recibí una oferta de trabajo hoy. Bueno, no exactamente una oferta, sino una propuesta para trabajar a tiempo parcial en un centro comunitario enseñando arte». Le contó a su madre sobre Catherine, sobre el centro, sobre cómo los últimos meses habían sido de reconstrucción lenta, pero constante. Su madre escuchó con esa atención completa que solo las madres pueden dar, haciendo preguntas en los momentos adecuados, ofreciendo aliento sin juicio. «Parece que estás encontrando tu camino», dijo su madre cuando Leslie terminó. «Estoy orgullosa de ti, cariño. Sé que estos meses no han sido fáciles, pero estás haciendo el trabajo. Estás realmente cambiando». Después de colgar, Leslie permaneció en el banco observando cómo los barcos pasaban lentamente por el río, sus luces comenzando a parpadear mientras la oscuridad se asentaba. Pensó en el cambio, en cómo había asumido que sería dramático y repentino, un momento de epifanía donde todo se volvería claro. Pero el verdadero cambio, estaba descubriendo, era más parecido a la erosión, pequeños ajustes diarios que eventualmente alteraban completamente el paisaje de quién eras. Al día siguiente, Leslie se despertó con una determinación tranquila. Le envió un mensaje a Catherine. «Sí, quiero aceptar el puesto en el centro». Casi de inmediato, aparecieron 3 puntos indicando que Catherine estaba escribiendo, seguidos por una serie de emojis de celebración y un mensaje. «Sabía que dirías que sí. ¿Almorzamos el lunes para discutir los detalles?» Marcus quedó visiblemente satisfecho cuando Leslie se lo contó el lunes por la mañana. «No te arrepentirás», dijo él, abrazándola de una manera que era simultáneamente fraternal y reconfortante. «Esto es exactamente el tipo de cosa que te hará recordar por qué te enamoraste del arte en primer lugar». El almuerzo con Catherine fue en un café ventilado cerca del lugar donde el centro comunitario estaba en sus fases finales de construcción. Discutieron la logística, la estructura de las clases, el presupuesto para materiales. Catherine había pensado en todo, y Leslie se sintió a la vez emocionada y ligeramente abrumada por la responsabilidad que estaba asumiendo. «Hay una persona que me gustaría que conocieras», dijo Catherine mientras terminaban la comida. Ella fue fundamental para ayudar a estructurar el programa educativo del centro. De hecho, fue idea suya incluir un componente robusto de artes desde el principio. Leslie estaba a punto de preguntar quién era cuando vio a Catherine hacer un gesto a alguien cerca de la entrada. Su estómago se encogió cuando reconoció a Angela Montgomery caminando hacia su mesa, luciendo un sencillo vestido de verano en tono azul pálido, su cabello oscuro suelto alrededor de sus hombros. «Espero que no te importe que haya venido», dijo Angela, dirigiéndose directamente a Leslie con una franqueza que ella estaba empezando a reconocer como característica de la mujer. «Catherine mencionó que aceptaste el puesto, y pensé que deberíamos hablar adecuadamente esta vez, sin la tensión de las galerías de arte o los eventos sociales». Leslie miró a Catherine, quien le ofreció una sonrisa alentadora, y luego de vuelta a Angela. Había tantas cosas que podría decir, disculpas que había ensayado mentalmente pero que de alguna manera parecían inadecuadas ahora. En lugar de eso, simplemente asintió y le hizo un gesto hacia la silla vacía en su mesa. Angela pidió un té helado cuando apareció la camarera,
y por un momento las tres mujeres permanecieron en silencio, evaluándose mutuamente. Fue Angela quien finalmente rompió el silencio. «Oí que tú y David rompieron», dijo ella, y no había juicio en su voz, solo una observación fáctica. «¿Rompimos?», confirmó Leslie, forzándose a mantener contacto visual. ¿Fue lo correcto? Aunque me llevó tiempo darme cuenta. Angela asintió lentamente, sus dedos trazando patrones en la condensación de su vaso. El divorcio me enseñó algo interesante sobre las relaciones. A veces la persona correcta en el momento equivocado es indistinguible de la persona equivocada. Y a veces lo que pensamos que es amor es solo familiaridad, o deseo, o miedo a estar solo. O las tres cosas, añadió Leslie suavemente, y vio algo parecido a la comprensión pasar por el rostro de Angela. Catherine observaba el intercambio con atención silenciosa, sabía lo suficiente como para no interrumpir lo que claramente necesitaba suceder entre estas dos mujeres. Leslie sintió gratitud por su presencia, una testigo neutral que hacía la conversación simultáneamente más fácil y más difícil. «Quiero pedir disculpas», dijo Leslie, las palabras saliendo a borbotones antes de que perdiera el valor. No solo por lo obvio, aunque ciertamente también por eso, pero por nunca haberte considerado realmente como una persona real con sentimientos reales. Fue más fácil transformarte en un obstáculo abstracto, algo entre mí y lo que yo quería, en lugar de reconocer que eras alguien que estaba siendo profundamente herida por las decisiones que David y yo tomamos. Angela permaneció en silencio por un largo momento, estudiando a Leslie con esos ojos inteligentes que parecían ver a través de todas las capas de defensa y racionalización. «Podría decir que acepto tus disculpas y seguir adelante, hacerlo fácil para las dos. Pero la verdad es más complicada. Parte de mí todavía está enfadada, todavía herida por lo que pasó. Pero otra parte, una parte que está creciendo, reconoce que mi matrimonio se estaba desmoronando mucho antes de que tú aparecieras. David y yo nos convertimos en compañeros de piso que compartían historiales financieros, no en compañeros que realmente se veían. Tú fuiste síntoma, no causa». Tomó un sorbo de su té antes de continuar. «Y honestamente, ver cómo se desarrolló todo, cómo te estás reconstruyendo ahora, me hace dar cuenta de que tú también estabas perdida en aquello. Quizás no tan diferente de cómo yo estaba perdida en mi matrimonio, solo manifestado de manera diferente». Leslie sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No allí. No ahora. No sé si puedo perdonarme a mí misma por lo que hice, incluso si tú eventualmente puedes. Perdonarte a ti misma no significa olvidar o excusar», dijo Angela suavemente. «Significa reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con quien eras en ese momento y elegir ser alguien diferente de aquí en adelante. Créeme, pasé meses en terapia procesando esto después de que David se fue». Catherine finalmente habló, su voz llevando el peso de la experiencia propia. «Ambas están haciendo algo raro, ¿sabes? La mayoría de las personas en esta situación se convertirían en enemigas permanentes, dejando que la amargura definiera su relación para siempre. Pero ustedes están eligiendo algo diferente, algo más difícil, pero en última instancia, más liberador. Se quedaron una hora más, la conversación alejándose gradualmente del pasado y dirigiéndose hacia el futuro. Angela habló sobre su trabajo voluntario, sobre cómo la donación que había hecho había abierto puertas para una participación más profunda con varias organizaciones sin fines de lucro. Leslie compartió su nerviosismo sobre la enseñanza, sus esperanzas de lo que podría crear con los estudiantes en el centro. Catherine entrelazó sus propias historias, y gradualmente, lo que había comenzado como una conversación tensa, se transformó en algo más parecido a tres mujeres simplemente conociéndose.
Cuando finalmente se separaron afuera del café, Angela se volvió hacia Leslie una última vez. Estaré en el centro regularmente, ayudando con varios programas, así que nos veremos. Y quiero que sepas, Leslie, que genuinamente espero que encuentres lo que estás buscando. Todos merecen eso. No importa qué errores hayan cometido en el camino. Observando a Angela caminar por la calle, Leslie sintió que algo cambiaba fundamentalmente dentro de ella. No absolución, exactamente, porque sabía que algunas acciones no podían borrarse. Pero quizás el comienzo de algo parecido a la paz, un reconocimiento de que el crecimiento era posible incluso después de las peores decisiones, que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un futuro diferente. 2 semanas después, Leslie estaba de pie en una sala vacía en el centro comunitario recién terminado. Cajas de materiales de arte apiladas a su alrededor, pensando en cómo había llegado allí. El espacio era luminoso y acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz, paredes pintadas en tonos neutros, esperando ser llenadas con las creaciones de los estudiantes. Marcus había venido a ayudarla a montar, y juntos organizaron caballetes, distribuyeron pinturas y pinceles, prepararon mesas de trabajo. Era un trabajo físico que los dejó a ambos sudados y cansados, pero había algo profundamente satisfactorio en ello, en literalmente construir el espacio donde ella iba a trabajar. ¿Estás lista para esto?, preguntó Marcus mientras terminaban, apoyándose en una mesa y limpiándose la cara con una toalla. No, admitió ella honestamente. Pero creo que es el tipo de cosa para la que nunca estás completamente listo. Solo tienes que saltar y descubrirlo a medida que avanzas. Su primera clase estaba programada para la semana siguiente, un grupo mixto de adolescentes y adultos, cada uno viniendo con sus propias historias, sus propios motivos para querer aprender sobre arte. Leslie pasó los días intermedios preparando planes de lecciones, revisando ejercicios básicos de dibujo, recordándose a sí misma que el objetivo no era crear artistas profesionales, sino ayudar a las personas a encontrar expresión a través de la creatividad. La noche antes de la primera clase, ella,